Bienvenidos a Yecla de Yeltes. A este paseo por nuestras pozas y fuentes de la mano de sus protagonistas, quienes les van a relatar la relación que la localidad ha tenido con un agua escasa en ocasiones, abundante en otras. Como nos cuentan la señora Angelines, Marijose y Maruja, en Yecla, en las casas, apenas había pozos, y el agua de estos pozos no era buena para el consumo. Que no había agua en casa, el que tenía uno particular en las casas, pero poca gente. Pero no eran para beber. Entonces con aquello pues fregábamos el suelo y se hacían de limpieza, pero no para que estuviera limpio. Era que ir fuera a lavar y ir a buscar para el gasto de casa. Y traíamos las cántaras, llevábamos las cántaras en el carretillo, teníamos unas tinajas muy grandes y entonces las teníamos en el cuarto de fregar, el fregadero. El gasto de casa, como no teníamos agua corriente, pues necesitábamos para todo, para fregar, que no había pilas, como dijo Marijose, era todo en barreñones de barro. Pero muchas eran las fuentes y pozas donde acudían las mujeres de Yecla a lavar la ropa o a recoger el agua necesaria para el consumo en las casas, como recuerda la señora Rosario. En cada barrio del pueblo había una poza con un pozo. Estaba la fuentona, que esa no iba a las pozas, que esto, como dice Francisco, venía de la dehesa, y ahí solamente la de la fuentona se utilizaba para beber y para el gasto de casa. Pero allí se lavaba porque venía el agua al caño y había unas. Luego estaba la del Pozo Lobo. Y luego estaba otra fuente con otro pozo y otras pozas al caño. Y otro pozo que hay aquí que se llama el Barrero. Ahí también había pilones. Ahí no había poza, pero también había otro pozo que ahí está con unos pilones de piedra y la gente también iba a lavar. De todas estas fuentes, la del Barrero era la que mejor agua daba, mientras que la de la Fuentona, la que tiene frente a usted, la más monumental de todas, tenía mala fama en la localidad, como nos cuentan las señoras Angelines y Maruja y el señor Francisco. Siempre dijeron que era la fuente del Barrero. La fuente del Barrero siempre dijo que era la mejor agua que había. La de la Fuentona era mala. Ahí iba gente, pero no era buena. Porque le gustaba menos la gente, tenía mala fama ese agua. Porque la hacían mala. Porque dice que había sandijuelas o no sé, la gente... bueno, que era donde menos iban. A la que más iban ahí era a la de los caños y a la del Barrero. Eso estaba abierto, ahora tenía unas puertas. Y por ahí había una escalera para bajar a usar el agua. Y aquí de este otro lado estaba una bomba, que era por donde se sacaba. Había aquí una pila, poníase la cántara enfrente de la bomba. Ir a por agua para las jóvenes de Yecla era toda una diversión, como recuerdan los mayores de la localidad. Pues bajábamos allí, yo tirábamos el agua muchas veces por volver a buscar otros cubos, por estar con las amigas. Eso lo hacíamos muchas veces. Porque, y decía mi madre muchas veces, pero ¿para qué gastáis tanta agua? Ah, pues que se gasta, somos muchos. Y ella nos enteraba y en vez de echarla en la tinaja, la tirábamos fuera. Buscar el agua eran las tardes, porque se juntaban todas las jóvenes a buscar el agua. Que por el día poca gente veía. Si vías a alguien era una mujer de edad o un hombre de edad, pero en las tardes eran mozas y mozos a buscar el agua a las fuentes. Las jóvenes se juntaban a montones, porque entonces había mucha gente, a montones. Y después iban los muchachos, lo que se andaban de tarde alguna, en fin. ¿Que tú también irías? Sí, hombre, yo también. Que íbamos ahí a las pozas, tenía pared, me agachaba allí un poco y hablaba con ella. Sin embargo, no todo era diversión. También acechaba el peligro, disfrazado de una vieja, la del cazo. Y a no os venís a los pozos, porque sale la vieja del cazo. Nunca la vimos, claro, pero nos daba miedo. Dice que es que nos cogía con un cazo y nos metía al agua. Entonces, cuando éramos pequeñitos, después ya lo que querían los padres era que fuéramos a traer agua. Le invitamos a conocer el resto de pozas y pozos que conforman esta muestra de la arquitectura del agua de Yecla. En ellas nos contarán nuestros mayores cómo era el lavado de la ropa sucia del duro trabajo diario, cómo se quedaban las manos tras romper el hielo para sumergir la ropa, o de qué hablaban aquellas mujeres mientras se secaba la colada sobre la hierba del campo.
Nos encontramos frente a las pozas del Caño. Su nombre se debe al caño que utilizaba el ganado para beber del agua de la fuente, como nos cuenta el señor Francisco y la señora Maruja. El pozo aquel de la fuente Mariguime, toda la de esa abajo, y viene al caño, y del caño va a las pozas. Después ya metieron la del río, que nos tiraron la presa y venía del río. Y íbamos todo en verano, había siempre agua en las pozas del Caño. En estas pozas el agua nunca se agotaba, aunque cuando faltaba tan solo se permitía ir a manadero, como recuerdan nuestros mayores. El pozo no se acaba, porque no se acaba. Yo he levantado la chapa algunas veces y tiene agua todavía. Se terminaba el agua en otras fuentes y solamente quedaba el agua en la de los caños, una fuente que tiene más depósito, y allí iba. ¿Y sabe qué hacíamos? Íbamos a poner el carretillo con la cántara. Y había una cola larga. Iba un señor que iba controlando. Llenabas las cántaras y a la otra y otra. Eso en pleno verano cuando había tanta sequía. Pero teníamos que ir desde por la mañana, dejábamos allí el carretillo de las cántaras, iba a abrir el señor que era el alguacil, abría la fuente y ahí íbamos cogiendo todas el agua. Eso se llamaba ir a manadero. Pero si eran una cántara o dos según, no podían, para eso estaba el alguacil allí, para no dejar coger más, si no había quien llevaba hasta el agua. Tenías que estar allí a la cola y según iba manando la fuente te iban llenando la cántara y hola. Cuando corría bien el agua, en el invierno, el trabajo de lavar la ropa se hacía duro. El caño tiene bomba. Tiene una bomba de hierro que se le da, y luego la del barrero también tiene bomba. Ahí es diferente a aquellas. Y la de la fuentona. Y la de la fuentona también tiene una bomba. En el invierno no hacía falta que le diéramos a la bomba para llenar las pozas, porque se llenaban del agua que venía corriendo. Cuando llovía mucho, pues se llenaban las pozas y no hacía falta. Y cuando rebosaba, pues corría. En el invierno corría mucho tiempo, hasta el mes de mayo corría. Y tenían hecha una regaterita así con piedras bien hecha, que también la limpiábamos cuando íbamos a limpiar las pozas, y por allí corría directo. Y luego nos lavábamos de rodillas. Llevábamos una tajuela que se llama, que son dos tablas, una adelante y otra para arrodillarse, con 2 triángulos de lado. Y de último ya vendían unas almohadas de espuma para poner debajo, pero si no así con la tabla. Y en pleno invierno, con la punta de los dedos en el agua, imagínense cómo salíamos, con los pies y todo congeladitos. Había que romper el hielo de las pozas para poder lavar. Y no había guantes, ni había cepillos para frotar, todo era con las manos. Nos hacíamos heridas aquí en los dedos de tanto frotar. Dábamos la vuelta del revés, lo volvíamos a tender con otro jabón, y luego en el invierno, cuando hacía mucho frío, yo me acuerdo de mi madre, poníamos un caldero de agua a la lumbre y las conchas de jabón, que eran los restos que iban quedando de lo de jabón, se rayaban y lo metíamos en agua calentita, en un balde, para tener donde meter las manos un ratito cuando se enfriaban mucho en el invierno. Llevábamos la ropa al día ablandada con el agua caliente y según íbamos sacando, ya la íbamos frotando y después el agua fría. Así tenemos todas las manos. En verano, cuando el nivel bajaba, lo complicado era sacar el agua para llenar las pozas o las artesas. El que estuviera allí, porque se terminaba el agua del pozo, cada vez bajaba más. Primero había a lo mejor 5 escalones para bajar, después hasta había, yo no sé la profundidad, pero lo mismo había 8 o 10 o más, o 14. Bueno, con una barriga de miedo. Y yo ya, claro, para bajar me veía perdida. Había una señora aquí, la pobre, que no se me olvidará, la señora Leonor, y decía, hija, tú no bajes, yo te bajo, tú me los coges aquí arriba. 14 escalones para llenar la artesa o el pilón, lo que nos tocara. Y así embarazadas y todo, para allá íbamos a lavar y subir aquellos escalones con el cubo. A pesar de lo duro del trabajo, las mujeres de Yecla estaban acostumbradas a empujar los carretillos llenos de ropa, puesto que eran pocas las tareas que no significaban, en aquel entonces, un esfuerzo hoy sorprendente. Y esta, en la foto que te he enseñado, todas las piedras, es que las conoces. Pues yo me solía poner en esta, por la llamábamos lavaderos, o en la otra. Pero si venían y estaba todo ocupado, te tenías que poner donde hubiera sitio. Pero si no, siempre teníamos el mismo, cada una. Ahí crié los 4 hijos, pues anda que no la veo ahí, allí abajo, ya cuando corría para atrás, con la tajuela, las rodillas y así el paraguas. Y yo venía a lavar y con el paraguas entre la pierna y las tajuelas. A pesar de lo duro del trabajo, las mujeres de Yecla estaban acostumbradas a empujar los carretillos llenos de ropa, puesto que eran pocas las tareas que no significaban, en aquel entonces, un esfuerzo hoy sorprendente.
Se encuentra frente al conocido como Pozo Lobo, uno de los muchos pozos que en Yecla disponía de lavadero de piedra, en el que las mujeres de nuestra localidad hacían la colada. El Pozo Lobo disponía de una pequeña fuente y un pozo con escalones que al manar llenaba las pozas que tiene frente a usted. En el Pozo Lobo hay un pozo que tiene escalones y era por donde subíamos el agua para lavar. Pero un poquito más arriba había una fuentita pequeña y cuando íbamos a lavar allí bebíamos de aquella fuente. Yo me acuerdo de ir todo el día. Llevaba comida para comer para el día, estar allí todo el día lavando y cuando me daba sed bebía de aquel agua. Yo hacía las pozas y era cuando manaba, lavábamos en aquellas pozas. En la de abajo, como decíamos, fregábamos y sacábamos toda la mierda. Y luego ya en la de arriba era para deshogar y aclarar. Pero cuando el agua se terminaba y quedaba en aquella ya no corría, había un pozo que tiene unos escalones y bajábamos con los cubos y había 2 pilas de piedra para lavar allí. Y la que no teníamos, ya cuando llegábamos sitio, llevábamos una artesa, una batea de madera, de las que había antes de masar, con un lavadero de esos, de una tabla de lavar, y así lavábamos en aquellas artesas. El agua del Pozo Lobo era una de las mejores del término, como nos cuenta la señora Maruja. Que era jabonosa, decíamos, salía así un poquito blanca y era también, aquella agua era blandita. Se entraba muy bien el jabón, porque el jabón, si era el agua cruda, ya podías apretar hasta que entrara. Y para allí, para el Pozo Lobo, entraba muy bien el jabón. Sí, tenía así un color blanquecino, decían, eso es un agua jabonosa. Y le dabas con el jabón y claro, hacía buen bálago. Y en estas otras, bálago quiere decir espuma. En estas otras tenías que apretar más, estaba el agua más dura y tardaba más en entrar el jabón. Y como no había detergentes, todo era a fuerza de jabón. Pero dejemos que sean las vecinas de Yecla, las señoras Angelina, Rosario y Maruja, quienes nos cuenten cómo era todo el proceso de lavado en estos antiguos lavaderos. A mí con 14 años me tocó ya ir a lavar, sí, pero era la mayor de 6 hermanos y claro, se juntaba ropa, iba con mi madre y lavábamos, ella me enseñaba y así fuimos aprendiendo todas a lavar. Pues nada, íbamos a lavar, primero jabonábamos la ropa, la dejábamos un ratito, la fregábamos, la tendíamos al sol, la teníamos como 1 hora tendida al sol. Porque se ponía muy blanquita con el sol. Y si tenía alguna mancha, la enjabonábamos bien con el jabón casero y la tendíamos al sol y se le quitaba la mancha. Y después hacíamos otra cosa que llamábamos deshugar. Volvíamos otra vez a meterla a la poza, la volvíamos a enjabonar y la volvíamos a tender otro poco. Y al final, en otra pocita que había arriba, que era el agua más clara, que era la que venía de las fuentes, allí ya la aclarábamos la ropa. Allí se lavaba de todo. Y como dices, ¿qué hacíamos mientras se soleaba la ropa? Lavábamos la ropa de color. En ese ratito lavábamos la ropa de color, que esa no se tendía, y después ya deshogábamos, como decíamos. Nos turnábamos, íbamos unas a comer y otras quedábamos al cuidado de la ropa porque había cerdos. Entonces nos la comían la ropa al estar tendida en el suelo y teníamos que estarla cuidando. A la ropa blanca, como nos cuentan las señoras Vicenta y Maruja, se les daba el azulete. El azulete, y después ya cuando la aclarábamos, eran como unos polvos, que dábamos con una tela y la metíamos ahí en el agua y que salía azulete, que salía azul, y le llamábamos el azulete. Quedaba un poco azulado y nos parecía que quedaba mejor, yo qué sé, así. El jabón, como siempre, casero. Con grasa y sosa. Agua, sosa y eso, claro. Acudir cada lunes a este o a cualquier otro lavadero se convertía en un acontecimiento, en un momento en el que las noticias corrían como la pólvora. Comentar, solíamos ir los lunes, entonces comentábamos lo que había habido el domingo. Si había habido mucho baile, si fulano había bailado con Titano, si, bueno, pues esas cositas, pues lo que hacemos las mujeres, comentar lo que había habido el domingo. Lo pasábamos ese rato, lo pasábamos bien. Y nada, luego cuando había en el campo, había cederas que llamábamos, que es una hierba que se comía, pues íbamos, cogíamos unas pocas, la lavábamos y hacíamos una ensalada. Y así nos divertíamos.
Nos encontramos ahora en Los Caños, otro de los lavaderos utilizados en Yecla, cuya agua, como nos cuenta el señor Efrén Cid, era de gran calidad. De Los Caños era normalmente donde se cogía el agua para cocinar y eso, de Los Caños. ¿Ves? Y la que cocía bien los garbanzos era la mejor agua. A esta fuente llegaban las mujeres arrastrando aquellos viejos carretillos a por agua o cargados, como cada lunes, de la ropa sucia del trabajo en el campo. Los carretillos eran de madera, dos palos así, y 4 agujeros donde metíamos las cántaras. Y si no, pues ya allí poníamos, cuando íbamos en vez de cántaras, el barreño donde lleváramos la ropa o los cubos en aquellos agujeros, con la rueda de hierro, que para subir, si había una piedra más alta, pues imagínate lo que de fuerza que había que hacer. El mantenimiento de estas fuentes y pozas era una tarea comunal. Las mujeres limpiaban las pozas, los hombres las fuentes. El sábado se limpian las pozas, pues todas con palas y con escobas, a sacar el agua, tapábamos para que lo que corría no entrara y poderlas vaciar. Y las lavábamos, las barríamos bien, entonces soltábamos el agua de la poza de arriba, como se dice, para aclarar bien la de abajo. Y así las dejábamos limpitas para el lunes tenerlas limpias. Pero las pozas era cosa de mujeres. Pero cuando llegaba el verano y el agua escaseaba, las mujeres arrastraban esos carros hasta el río, donde siempre había algún pozo donde lavar, como nos cuenta la señora María José. En el verano no había agua en los pozos para lavar, entonces de la fuente no nos dejaban sacar porque era para beber. Entonces teníamos que ir al río, íbamos al vago abajo con un burro y la ropa y estábamos para allí todo el día. Y había unas pocitas allí que allí se duraban el agua en todo el verano y para allí iba mucha gente. Y el que tenía pozos en alguna finca, pues iba también allí a lavar. También en el río se lavaban los vellones de lana. No dejaban porque decían que la lana para el ganado, o sea, si bebían allí el ganado era mala. Y por eso se iban al río. Sí, y procuraban ir ahí a un sitio que llamaban Cachón, porque ahí no andaba ganado, porque son todo peñascales, y al molino del tío Hipólito se iban allí a lavar la lana porque allí no andaba ganado. Allá en Puentenojo había un camino, se bajaba, porque allí por allí no bajaba el ganado y allí se lavaba la lana. Y luego la tendías ya por allí todo el día hasta que aquello se secaba para traerla seca y poder hacer el colchón. Pero con la llegada del agua a la población llegaron los cambios. Cuando la canalizaron aquí del río no entró en las casas. Pusieron un grifo en la plaza, otro en otra que se llama Placita, pero no, y no sé si pusieron alguno más. Y ya con aquel agua ya bebíamos todos. Y quitaron la de la presa, la metieron para el pueblo y de allí bebíamos. Después ya, que pasó un tiempo, que si tenía arsénico, que si no sé qué, y ya tampoco se podía beber. Pues que no se podía beber, entonces a la fuente teníamos que ir igual a buscar para beber. Luego para lavarnos y para la ropa y para eso, pues ya teníamos el agua corriente y ya era otra cosa. Por lo menos no teníamos que acarrear tanta agua, solo era para beber. Después ya, posterior a eso, no sé qué los años que pasaron, ya se canalizó todo el pueblo, se metió el agua ya en las casas. Pues yo no sé en qué año fue, el 80 y pico sería, ¿no? Yo no, es que no me acuerdo. La fecha que vino uno de Salamanca a inaugurarla, cuando se puso el agua en los domicilios. Y claro, fue un acontecimiento, bueno, extraordinario. Hoy estas fuentes, pozas y caños forman parte de la identidad de la localidad y son un recuerdo aún reciente en los mayores de Yecla de Yeltes. Un recuerdo de otros tiempos en los que la vida no era tan cómoda, unos tiempos que hoy se recuerdan con añoranza y que se cuentan, como hoy nos han contado nuestros mayores, para que no caigan en el olvido.